Bueno, buenos días a todos. Como siempre, es un placer poder compartir con ustedes estos espacios. Durante esta campaña, como bien lo decía Javier, hemos tenido un montón de consultas e interpretaciones y yo creo que la interacción, la cooperación son la base para que podamos construir conocimiento. Así que mi intención ahora es hablarle un poco sobre cómo nos puede ayudar la ecofisiología para entender procesos, pero al mismo tiempo después me gustaría que ustedes participen al final contando sus experiencias o a través de sus preguntas. Bien, a esta charla la titulé Principios ecofisiológicos para interpretar las respuestas de los cultivos a ambientes de distinta calidad. Y siempre pretendo en mis presentaciones desarrollar un marco conceptual que permita comprender cómo se genera el rendimiento en los cultivos de granos y en particular ante la incidencia de las adversidades, de los estreses. Y el segundo punto es que en base a este conocimiento podamos presentar bases para mejorar el diseño de las prácticas de manejo que minimicen el estrés y aumenten la eficiencia en el uso de los recursos. Y acá, Javier, retomo un poquito lo que vos resaltaste de la presentación que hicieron Jorge y también Lucas, que es este concepto de eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Creo que entender mejor cómo se determina es un poco la clave para poder sacar más kilos de granos por milímetro de agua o por gramo de nitrógeno o por megajoule de radiación solar. Dicho esto, cuando preparaba la charla decía, wow, qué triste campaña, ¿no? ¿Cómo dar una charla con esta campaña que tiene las características de haber sido un año niña muy, muy marcado, sin agua inicial por el apilado de 3 niñas anteriores, con incidencia de olas de calor y con una helada temprana? Un combo tremendo, y acá algunas fotitos, digamos, de lo que pudimos ver. Entonces, un poco la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos analizar lo que ha ocurrido? En este caso yo hice cálculos hasta ayer, 14 de marzo, tratando de ver cómo se posicionaba para una localidad, en este caso Manfredi, Río Segundo, cómo se posicionaba en la campaña, ¿no? Hablando de precipitaciones desde septiembre a marzo en las estadísticas de Manfredi. Acá lo que les presento es un gráfico de probabilidad acumulada con las precipitaciones que solemos tener en la región desde septiembre a marzo. Como ustedes pueden ver, es un rango muy amplio, pero en el 50% de los años nosotros tenemos un presupuesto hídrico de más o menos unos 600 milímetros, ¿no? En Manfredi, con años niños un poco más y con años niñas obviamente más secos. Pero 2022, 23, hoy al 15 de marzo, se está ubicando como la segunda campaña niña más seca desde los registros de 1970. O sea que es tremendo, ¿no? Y cuánto va lloviendo desde inicio de septiembre hasta el 15 de marzo, más o menos unos 440 milímetros. Si tenemos más lluvia, subiremos un poquitito con ese presupuesto hídrico, y acá es un poco donde viene la pregunta, ¿qué puedo hacer con 440 milímetros, ¿no? Sobre todo por este punto de no tener agua inicial, por el apilado de los años niñas y probablemente por los efectos de cultivos antecesores al cultivo de renta de verano, que secó en particular el segundo metro de profundidad, que es nuestra caja de ahorros, digamos, y que muchas veces explica que podamos hacer un poco más de rendimientos. También tuvimos esto de anomalías de temperaturas extremas, en particular hemos vivido la máxima con olas de calor, entre 8 y 10 olas de calor. Acá simplemente para contarles que en marzo se rompieron los récords históricos de muchísimas localidades. No sé si saben que hasta el Servicio Meteorológico incluyó un nuevo color para calcular las anomalías de marzo porque no existían hasta ese momento. La mala noticia de esto es que las olas de calor van a ser parte de nuestro futuro cercano, muy influido por cambio climático, ¿no? Entonces tenemos que entender
¿Cuándo ocurre la ola de calor? ¿Qué trae aparejado para la parte de los cultivos? Y bueno, y la sorpresa en este caso fue obviamente la de las heladas, ¿no? Que voy a dejar algunos conceptos, porque nos atrapó una helada el 18 de febrero, cuando están floreciendo los maíces tardíos, por lo menos en el centro de Córdoba, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que esperar o cómo puedo mirar ese evento? Entonces, ante la pregunta de cómo incrementar la resiliencia y la productividad de nuestros sistemas agrícolas hoy viviendo un año niña, lo que nosotros pretendemos desde la ecofisiología es profundizar en el conocimiento de los recursos disponibles que tiene nuestro ambiente. Muchas veces hablamos de ambiente, pero no logramos caracterizarlo bien, y también comprender los procesos de cultivo. Al ambiente no solo lo tengo que mirar con mirada probabilística, o sea, conocer cómo viene la cosa desde el muy largo plazo o desde los últimos años, conocer el pronóstico. Allá nos ayuda mucho una de las señales que es el ENSO, que ustedes están interiorizados, y lo más valioso, los datos. Todos ustedes tienen una caja fuerte con datos extremadamente valiosos que nos ayudan a interpretar y demostrar por ahí algunas hipótesis de lo que pensamos que puede ocurrir. Y después quiero también contarles sobre conceptos y modelos simples de la respuesta del cultivo en la interacción con lo que es la práctica de la decisión de manejo y con el ambiente, ¿no? ¿Cómo entendemos? Yo creo que si comprendemos cómo funciona, podemos mejorar o diseñar incluso nuestras propias estrategias de manejo. Hoy voy a dejar algunas preguntas que también pueden salir a la discusión en este sentido. Y lo que les decía, promoción de la cooperación y el intercambio de conocimientos. Todos estarán interiorizados de ChatGPT, ¿sí?, que es uno de los chats de la inteligencia artificial. Bueno, yo estuve interactuando y le pregunté cómo hacemos para incrementar resiliencia en nuestros cultivos. ¿Sí? Bien, ChatGPT o MPT, ¿sí?, es uno de los diferentes portales de inteligencia artificial, ¿sí?, que es muy interesante porque, a diferencia de las búsquedas en los buscadores web comunes, uno puede hacer una pregunta concreta e interactuar con esa inteligencia artificial para incluso elevar el tipo de pregunta y la complejidad. Va desde diseñame una rutina para desarrollar masa muscular hasta, che, ¿qué relación hay entre las olas de calor y las manchas solares? Que son cosas que le estuve preguntando, digamos, a Chat. Pero cuando le preguntaba sobre este tema de la resiliencia, me tiraba muchos tips agronómicos que uno más o menos los conoce por ser ingeniero agrónomo, por estar viviendo siempre en estos ambientes que son más estresantes. Pero una de las cosas que me sorprendió que me lo dijera era esto último, ¿no? Promoción de la cooperación y el intercambio de conocimientos, porque eso es parte de la construcción del conocimiento. Y yo creo que acá tanto Lucas como Jorge y como Javier promueven permanentemente, digamos, ese tipo de encuentros, ¿no? Entonces, creo que es una de las claves. Y a mí me gusta que me inviten a los análisis de campaña porque me cuentan lo que hicieron, lo que vieron, lo que encontraron, y así vamos construyendo el conocimiento colectivo. Es muy interesante, digamos, ese proceso. Bueno, el año pasado empezamos desde temprano, desde agosto, sabiendo ya sobre el pronóstico ENSO, que todavía algunos no lo creen o dicen, no, acá a mí no me pega el ENSO, pero en realidad tiene toda su explicación por detrás. Pero ya el año pasado empezamos a reunirnos para responder a esta pregunta de cómo podemos, perdón, no sé por qué no se ve la, bueno, acá no se proyecta, pero acá hay una figura, digamos, una campana ambiental, no sé por qué no se ve en la presentación, en donde es una campana de cómo avanza la radiación solar y la temperatura, digamos, en nuestros sistemas. Y lo que nos toca a nosotros es esto, ¿no? El desafío agronómico de lidiar con las bajas temperaturas, de lidiar con el agua inicial,
con el famoso déficit hídrico por demanda. Hoy yo quiero contarles bastante sobre eso, el estrés térmico, los estreses apilados y el estrés por baja radiación solar, que a veces no lo tenemos muy en cuenta y que es muy importante a la hora de definición de rendimiento. Lo que sabíamos de entrada el año pasado es que esta campaña era para asegurar pisos. No era un año definitivamente para buscar altos rendimientos. Y cuando ya tenemos esa pintura, digamos, de lo que ocurre, acá están un poco las evidencias, sabíamos que estábamos con anomalías hídricas marcadas en primavera, porque ya el ENSO nos venía diciendo, el ENSO tiene un valor que era muy, muy negativo, entonces sabíamos que iba a ocurrir sí o sí la anomalía, eso sirve muchísimo, porque justamente nos dice, listo, este año estrategia de escape, no hay otra. Por ahí los cordobeses y del centro tenemos mucha claridad en lo que son las estrategias del escape y el manejo conservador, pero no así en Córdoba Este y en Buenos Aires, en donde muchísimos productores ante la primera lluvia dijeron salgo a sembrar, ¿sí? Y ya de alguna manera teníamos información de que el año iba a ser extremadamente complejo. También sabíamos que por ser un año niña, iba a ser un año con altas temperaturas en general. Y es sencillo el razonamiento. Si no hay lluvias, no hay nubes, tengo toda la carga radiativa, por lo tanto, alta temperatura, alto déficit de presión de vapor, y eso tiene un efecto muy importante en lo que es la demanda del cultivo y también en la eficiencia del uso del agua, que lo vamos a mirar un poquitito. Entonces el planteo era, listo, vamos hacia el manejo conservador. Y acá dijimos, pensemos al cultivo como un cultivo de segunda, aun cuando era el cultivo de primera, tanto de soja como maíz, porque justamente estábamos empezando sin agua inicial. Eso nos ayuda mucho también para tomar decisiones, como por ejemplo en el caso del maíz, que es el de reducir la competencia intraespecífica, porque al reducir, por ejemplo, la densidad, reducimos el consumo hídrico y lo podemos posponer, digamos, a esa agua para etapas más importantes. Después, probablemente no hayamos hecho mucho sobre cómo cambiamos el genotipo, ¿sí? Que es un punto muy difícil, discutible y que amerita discusión y justamente datos también. ¿Tenemos que hacer ajuste del ciclo? Todos nos decían sí, hay que ajustar ciclo. Tenemos que acortar ciclos, porque menos ciclos son menos días de consumo hídrico y por ende menos estrés hídrico también. Entonces la pregunta venía, ¿cómo hacemos eso con el maíz o como la soja, ¿no? Hay estrategia y es una de las cosas en que tenemos que pensar. Y después lo de la fertilización, que lo podemos dejar para preguntas, pero desde mi postura siempre hay que fertilizar. Porque cuando fertilizamos y damos una fertilización de base, tenemos chance de que las raíces profundicen, se desarrollen y después puedan tomar el agua, digamos, a posteriori en un poquito más de profundidad, ¿no? Y otro punto importante es que, sobre todo para la zona de Córdoba Norte, en donde hay mucha dependencia del nitrógeno, por ejemplo, a través de la mineralización, dejar el concepto de que si no hay agua, no hay funcionamiento microbiológico y por ende no hay nitrógeno para el cultivo. Entonces ayudarlo venía especialmente bien, ¿no? ¿Cuál sería el valor del nitrógeno? Lo podemos discutir después, pero era fundamental entonces también fertilizar. Me gusta siempre mostrar esto. Esto es un gráfico de probabilidades acumuladas de qué rendimientos podemos esperar, en este caso un maíz, que estoy marcando acá con este simbolito, para la zona de Manfredi, ¿no? Y en verde marcamos la línea de rendimiento potenciales, o sea, los rendimientos que podemos lograr para un maíz tardío, ya sea con napa o con riego, o en una campaña niño, que también se acerca mucho, y cuál es el rendimiento alcanzable que puede tener ese maíz. Y el primer impacto de esta curva es cuán cerca está la curva verde de la curva naranja. Eso nos dice que acá en Córdoba el maíz tardío en una gran proporción de los años tiene tanta agua como para pedirle más rendimientos, ¿sí? Pero obviamente sabíamos que no iba a ser el caso de esta campaña niña, entonces más o menos hubiéramos esperado valores por acá, ¿no? Uno puede decir 40% hacia abajo. Hoy sabemos que estamos con una de las campañas más secas,
tendríamos que estar pensando, según esta curva, en estos valores, ¿no? Vamos a tratar después de discutir estas cosas. Esta es la característica interesante que tiene el maíz tardío, que lo hace tremendamente exitoso. Y en este gráfico lo que les quiero presentar es un marco conceptual, también construido a base de datos, de qué rendimientos podemos esperar en función de la evapotranspiración del cultivo en el ciclo. Un cultivo se puede tomar toda el agua que llueva hasta un cierto límite, ¿sí? Vamos a ver algunos datos. Entonces, este modelo me dice, a más agua evapotranspirada por el cultivo, más rinde, más rendimiento. Y la pendiente de esta curva me da una idea de lo que se llama la eficiencia del uso del agua. O sea, cuántos kilos se pueden esperar por milímetro de agua evapotranspirada del cultivo, y en general se puede decir que es cercana a los 19 kilos por hectárea por milímetro, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá en estos gráficos hay datos por arriba de esta curva principal y datos por debajo. Y ahí está la pregunta, ¿qué es eso? Eso es manejo. Entonces, es un año complicado, es muy importante de conocer todos los factores que pueden reducir la eficiencia del uso del agua para poder capitalizar cada milímetro llovido. Ya hoy Lucas nos hablaba de la importancia de tener suelos, también lo decía Jorge, con mucha capacidad de infiltración para que se pueda almacenar el agua, para que no escurra ni un milímetro, ¿sí? Eso es una de las partes de esta estrategia para que esa eficiencia del uso del agua, en este caso de maíz, aún sea más alta. O en el caso de la fertilización también, que tiene que ser un estado nutricional constante a lo largo del tiempo, no solo hasta la floración, ¿no? Entonces, acá podríamos ver qué rendimientos podemos lograr con 400 milímetros de agua. Sabemos que la eficiencia va a ser un poco más baja, ¿no? Pero si uno mira más o menos estos valores, entre 400 y 600, tendríamos que esperar más o menos entre 6 y 8 toneladas, y para aquellos casos en donde se hizo la cosa mejor, inclusive más. Todavía estamos al 15 de marzo, hay que ver qué pasa hasta finales de marzo, pero eso sería un valor índice que ustedes después pueden comparar con sus rendimientos. Y por eso le dejamos el marco conceptual. Esto es lo que ustedes deberían lograr para el caso de un maíz bien manejado. Después, si nos alejamos de eso, tratar de indagar cuáles fueron los puntos. Es difícil porque, aparte de no tener agua, tuvimos una distribución de aguas compleja, que eso también le agrega, obviamente, dificultad a este tema, ¿no? Pero esto es un marco conceptual, como les decía, para que ustedes puedan ver. Y lo que es súper importante es esto de la famosa colimitación agua-nutrientes que le explicó tan bien Jorge en trigo. Probablemente como en trigo, todo se sabe a la siembra, porque ya sabemos cuál es el balance hídrico, capaz que esté más claro, ¿no? Por ahí en los cultivos de verano no, porque estamos entrando a la época de lluvias, nos cambian las precipitaciones, pero en un año niña deberíamos aproximar nuestro pensamiento también un poquito hacia lo del trigo, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cuál va a ser mi balance hídrico y qué recomendación de manejo puedo tomar para ser lo más eficiente posible, ¿no? Recuerden entonces que cuando falta agua también faltan nutrientes por procesos de, digamos, tanto de disponibilidad como por procesos de absorción del cultivo, y eso impacta necesariamente en las eficiencias. Bien, después también supimos que teníamos que hacer un manejo conservador en maíz de la densidad de plantas. Yo acá les estoy presentando de nuevo algunos modelos para recordar, para repasar que la densidad de plantas en maíz siempre va a depender de la calidad ambiental. Y estos modelos nos sirven enormemente porque nos permiten tener hacer una decisión sobre la densidad de plantas considerando la calidad ambiental de mi ambiente en particular. Acá en Córdoba tenemos casos de los pocos profundos, en donde obviamente sabemos que la calidad ambiental sería muy mala, sumado a lo del año niña, pero cuando vamos al centro de Córdoba tenemos suelos muy profundos, con una capacidad de almacenaje de agua de hasta 300 milímetros. Eso me suma calidad ambiental. En este gráfico, cuando no hay deficiencia hídrica, hay una respuesta positiva
del rendimiento hacia el incremento de la densidad de plantas. Poner más plantas en un buen ambiente capitaliza el ambiente y en el maíz el rendimiento es mayor. Sin embargo, cuando tenemos deficiencias esperables, sobre todo durante la etapa crítica, ya podemos decir tenemos que bajar la densidad o ser conservador en la densidad de plantas. De nuevo, probablemente Córdoba sea experto, digamos, en este manejo conservador, pero no quería dejar de mostrarles que también hay respuesta positiva a la densidad de plantas cuando tenemos agua. Y como les acababa de mostrar antes, en el 50% de los años, cuando el año es neutro y cuando el año es niño, hay posibilidad de capitalizar esa agua con mayores rendimientos. Los valores que nosotros estamos obteniendo son mucho más altos de los que dicen los modelos de simulación, digamos, entonces hay potencial en el centro de Córdoba con el agua, por supuesto, ¿no? Y después el otro concepto de calidad ambiental tiene que ver con esto del agregado del nitrógeno. Acá un caso en donde se agrega donde se logra que el cultivo disponga, digamos, de todo el nitrógeno que necesita, ya sea por nitrógeno inicial, por el nitrógeno NAN o por mineralización y por la fertilización, pero cuando no hay limitantes hay respuesta positiva al incremento de la densidad de plantas. Y acá les estoy mostrando una interacción, porque muchas veces dice, che, yo no obtengo incrementos del rendimiento por la densidad y en realidad cuando indagamos es porque no acompañaron con nitrógeno, ¿no? Pero de nuevo, si la calidad ambiental, en este caso el agua, es mala, como ya la veníamos viendo, la estrategia era manejo conservador para disminuir la competencia intraespecífica, en este caso con el manejo de la densidad, ¿no? Y probablemente ustedes incluso ya están en alguna red de los famosos manejos de ultra baja densidad, que son manejos muchísimo más adaptados a los suelos del sur de Buenos Aires, en donde hay presencias de taptos o poca retención de agua, ¿no? Pero bueno, el mensaje era bajar la parte de bajar la densidad, utilizar materiales con IARFlex o prolíficos o macolladores, pero fertilizarlos también. Porque a veces, como les decía, bajamos la densidad, no fertilizamos y no se expresan esos caracteres de los genotipos. Ahora miren soja. No sé si ustedes recuerdan el gráfico anterior en maíz, donde la línea verde y naranja estaban casi pegaditas. Bueno, esto es la foto de lo que le pasa a la soja cuando falta agua. La brecha, o sea, la distancia entre el agua que necesita y digamos, la que tiene normalmente en la región, es tremendamente grande esa brecha. Para sorpresa de los ecofisiólogos, digamos, nos demuestra que la soja es muchísimo más sensible al estrés hídrico que el maíz, ¿no? Por ahí tenemos el concepto puesto de otra manera, pero en realidad sería la soja sembrada en Córdoba es más sensible que el maíz tardío en Córdoba, ¿sí? Por los manejos que nosotros tenemos. Bien, en este caso, estos son los valores de rendimientos alcanzables y obviamente que nosotros sabemos que estamos en esta cola dentro de lo que es el 20% de probabilidad, ¿sí? Si no se recupera marzo. Y obviamente los modelos nos dicen que si falta agua, los rendimientos obviamente van a ser bajos, ¿no? Vamos a ver que después dicen los datos o si hay algo de recuperación en el caso de las hojas que están en el R55, según me decían en este momento. El R55 es el momento donde están todos los huevos en la misma canasta, ¿sí? Entonces es muy importante la lluvia que hemos tenido en el R55 porque va a permitir que esas vainas prosigan, va a permitir que la duración del área foliar prosiga, llenar granos y obviamente contribuir con rendimiento. Ahora les quería mostrar algunas cosas lindas que estuvimos viendo. Acá puse un ejemplo, Crea Arroyito, en donde nos hacíamos la pregunta de cómo se distribuyen los rendimientos según la fase de ENSO, ¿no? Que a veces, como les digo, a veces no le creemos al ENSO, no, acá no va, no, en realidad sí va. Estos datos nos dicen, acá marqué año neutro con color amarillo, año niña con color naranja y año niño con color verde. Cambié los colores para que no haya confusión con los verdaderos colores del ENSO que son al revés de lo que nosotros razonamos, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos? Bueno, vemos que en año niña
que las niñas son muy variables, como ustedes bien saben, el rendimiento no solo es más bajo, sino que es tremendamente variable, ¿no? Entonces, acá este grupo de datos nos sirve para tratar de entender qué hay dentro de esa caja que lo hace tan variable, ¿no? Y acá les muestro los manejos que se hacen aún en años niña, ¿sí? En este caso, lo que estoy graficando es el rendimiento de la soja según fechas de siembra desde el día 1 de octubre, ¿sí? Y cada punto corresponde a, digamos, en realidad estos son muchísimos datos, 687 casos desde el 2014 al 2021, ¿no? Entonces cada punto en este caso corresponde a una fecha de siembra y rendimiento, y lo que podemos ver claramente es que en un año de tipo niña tenemos que tratar de ser lo más precisos en lo que es la fecha de siembra, óptima, obviamente, para la región, que en este caso era la conocida de noviembre, ¿no? Todo aquel que se haya adelantado en un año niña haciendo una siembra más temprana de soja tenía todas las chances de perder. Y todos aquellos que hicieran fechas de siembras muy tardías en un año niña también pierden rendimiento, porque ahí empiezan a ocurrir otros procesos en la generación del rendimiento de la soja. Ya no es el agua lo que empieza a ser limitante, sino empieza a ser limitante la radiación solar, porque estamos llenando granos en marzo, en abril, en donde se nos vino a pique la radiación solar, que es el primer insumo, y donde también la temperatura empieza a tener un rol de reductor de rendimiento, ¿no? Y claramente en este modelo se podían ver que estos son promedios de varios casos, ¿no? Se podía ver que cuando el año es niño es más fácil de estabilizar, digamos, el rendimiento con menores pérdidas por cambios en las fechas de siembra, e incluso queda una partecita sin explorar, que son las fechas de siembras ultra tempranas, que sí lo hacen los productores de Córdoba Este cuando tienen napa y marcan ahí picos de rendimiento, ¿no? Porque llegan a sacar, nosotros en Manfredi medimos, podemos llegar a sacar hasta 6.000 kilos, 7.000 kilos en una fecha de siembra temprana con agua, ¿no? Bien, entonces el ENSO está presente. En este caso, para CREA Arroyito, también lo vimos con el grupo CREA de Río Segundo, veíamos también comportamientos muy similares, ¿no? Y acá lo que les voy a mostrar es esto de la evapotranspiración de soja. En este caso, cada caja representa un tratamiento que nosotros hicimos, ¿no? Acá tenemos fechas de siembras de octubre, de noviembre y de diciembre, y el relleno de las cajas implica, por ejemplo, las blancas que sembramos con solo 100 milímetros de agua inicial, o que sembramos con 200, o que sembramos con el perfil lleno y aparte regamos. Y esto me parece súper valioso porque nos da una idea de qué cantidad de agua necesita una soja, que es información que tenemos que tener y que tenemos que acceder también. Entonces, los que les quiero mostrar acá, fíjense que si regáramos una soja y la sembráramos en octubre, independientemente ya de la fase ENSO, la evapotranspiración es más o menos unos 700 milímetros o incluso un poco más. Nos va a llover 350, la soja necesita 700, lo único que puedo hacer es una estrategia de manejo para que necesite menos. Y esa estrategia de manejo es acortar ciclos y atrasar la fecha de siembra. Porque atrasando la fecha de siembra, la soja aún regada necesita mucho menos, casi 100 milímetros menos, ¿sí? Y obviamente que los que están en secano tienen evapotranspiraciones potenciales aún más bajas, ¿sí? Esto es una de las cosas que se están encontrando en el norte también argentino, donde se suelen utilizar grupos muy largos, ¿sí? Grupos 8, por ejemplo. Se está encontrando que en años complicados puede ser una estrategia reducir el grupo de madurez para poder acortar el ciclo. Entonces el combo de atraso de fecha de siembra y hacer el cálculo de cuánto acorto puede ayudar a mejorar ese presupuesto hídrico, ¿sí? Bien. Entonces, simplemente para mostrarles cuánta agua necesita una soja. Y obviamente, en una soja, en un año niña,
la soja evapotranspira la mitad de que si tuviera riego, simplemente porque no tiene agua. No es que no necesite, sino no tiene agua. Se consume todo lo que tiene y en nuestros datos los valores que nosotros obtenemos para Manfredi están cerca de esos 400 a 600 milímetros que yo les mostré antes, que es lo que nos suele llover durante la campaña del cultivo. Acá hay un concepto muy importante que les quiero dejar también, ¿sí? Y es que cuando estamos en años niña, la temperatura es más alta, por lo que ya les expliqué, y eso aumenta mucho el déficit de presión de vapor. Entonces, sepan que en año niña la necesidad de agua es aún más alta de la que normalmente tiene la soja, ¿sí? Como les decía, eso reduce tanto rendimiento como eficiencias. Y acá quería mostrarles unas estimaciones que estamos haciendo de nuevo para los mismos escenarios en lo que es la eficiencia en el uso del agua, porque a todos nos encanta el dato, es decir, a ver cuánto, 6, 8, 10, 20. Bueno, en realidad la mala noticia para soja es que ese cuánto depende de muchos factores, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hiciéramos una soja regada, que en este caso está marcada con azul, podemos decir que la eficiencia del uso del agua aproximadamente en promedio es casi de 9, y fíjense qué interesante cómo puede llegar a subir un poquitito más con el atraso de la fecha de siembra. Y dice, ¿por qué aumenta la eficiencia del uso del agua con la fecha de siembra? ¿Saben por qué? Porque estamos yendo a temperaturas más frescas durante todo el ciclo vegetativo, porque la eficiencia se calcula con todo el ciclo vegetativo, ¿no? Y fíjense esto extremadamente llamativo, que es cómo la eficiencia del uso del agua cae estrepitosamente en un año niña, en una siembra de octubre, cuando no tenemos casi agua en el perfil. Y esto nuevamente tiene que ver con estas cuestiones que decíamos. Si sembramos en octubre, el ciclo es demasiado largo, tenemos alta demanda ambiental, alto DPB, todo eso condiciona la eficiencia del uso del agua. O sea que en soja no solamente importa la captura de cada milímetro de agua que llueva, sino también importan otras cuestiones que ya son de manejo de cómo podemos impactar en la eficiencia del agua. Y particularmente en soja, todos estos conceptos de compactación, de perfiles porosos, es más crítico aparentemente que en maíz. Es muy importante y está demostrado que la compactación quita, captura y uso del agua en soja. Entonces son puntitos a tener en cuenta a la hora de diseñar la estrategia de manejo o involucrarse, como ofrecía Lucas, a entender mejor el aporte de cultivos de servicios para justamente el sistema. Bien, acá hicimos una simulación sobre rendimientos esperables para diferentes situaciones de condición hídrica, que son en este caso están puestos en los paneles, o sea, una siembra muy temprana sin agua hasta un diciembre con poca agua. Y fíjense que si todo anduviera bien, más o menos, para la distribución de frecuencias de agua, en este caso para Manfredi, los rendimientos pueden llegar a 3.500 kilos, pero yo sé que en esta campaña la generalidad de los campos ha tenido menos agua, por las menos lluvias, entonces tengo que estar en esta base de esta caja, ¿no? Entonces, de nuevo, entender el concepto nos ayuda a hacer las predicciones y las predicciones nos ayudan a terminar esto. Bueno, esto solamente les menciono, hay un paper nuevo, después en la presentación lo pueden ver, en donde se discute el acortamiento de ciclos según región, que puede ser muy útil también para campaña. Quería ahora brevemente contarles, y un poco también para abrir la discusión y las preguntas, sobre cómo tenemos que ver el impacto de cualquier adversidad. En este caso, puse, por ejemplo, enfermedades de hojas, defoliadores, trips, estrés nutricional, hídrico, térmico y por baja radiación solar, y estrés por granizo y por heladas, que pueden ser tempranas o tardías. Una multitud de estrés, y seguramente hay más que no estoy marcando. Pero a la hora de querer estimar cuánto pierdo por tener tal estrés, el mensaje dice, primero, ¿cuál fue el momento fenológico del cultivo en que te atrapó el estrés? Segundo, ¿cuál fue la intensidad de ese estrés y la duración? ¿Sí? Si fue un estrés temporal o un estrés permanente. Y
Lo que hacen los estreses es tener un efecto directo o indirecto sobre la captura de la radiación solar, la fotosíntesis y la partición de asimilados a granos. La planta madre, cuando más verde, más nutrida y con mayor capacidad fotosintética, es la que comanda la distribución, manda los asimilados hacia los granos. Los granos pueden comandar lo que es la demanda de los asimilados, pero siempre se trata de relaciones entre la fuente de asimilados y los destinos. Entonces, el desafío está en eso, en caracterizar cuánto se llevó la de fuente o cuánto se llevó de destinos. Simplemente recordarles, porque hubieron muchísimas preguntas sobre heladas en soja, ¿sí? Simplemente recordarles que el llamado periodo crítico en soja, que yo lo puedo medir en el cuarto nudo desde arriba, ¿sí? Ahí tengo que medir el periodo crítico, va desde lo que es el estadio R3 hasta lo que es el estadio R5,5. Y este periodo crítico es crítico, pero no porque llenan grano, es crítico porque es el momento de máxima tasa de producción de vainas. O sea, que estreses de cualquier tipo durante esta etapa lo que hace es reducir y provocar caída de vainas, ¿no? Y reducir el número de granos, que es el principal componente de rendimiento. Ahora me decían, sí, pero a mí me quemó los 3 nudos superiores. Bueno, ponete contento, según qué momento fenológico estaba. Y no, ya había llegado o estaba todavía en R4. Bueno, ponete contento porque la soja tiene plasticidad para poder sacar otro nudo, otra flor, otra ramita, ¿no? Si me atrapa con todos los granos definidos en el R5,5, ahí estoy en el horno, porque están todos fijados y es un momento muy sensible, ¿no? para esto. Bien, y los periodos críticos en soja son muy largos, por eso muchas veces decimos la soja es menos sensible que el maíz porque tiene un periodo crítico muy largo. Es cierto, es muy largo, pero no es constante. Siempre va a depender de la práctica de manejo, fecha de siembra por genotipo. Y, por supuesto, son sensibles. Bueno, acá simplemente para mostrarles fotos de qué pasa riego secano. Esto es un experimento que nosotros hicimos sembrando en un año de baja recarga hídrica y de bajas precipitaciones. Hicimos un experimento para medir esas brechas por agua. Fíjense qué le pasaba al canopeo más o menos ahí por el R5,5. Claramente ustedes pueden ver senescencia foliar anticipada, hojas que cayeron, que se doblaron. Obviamente eso es metabolismo de nitrógeno, recuerden, cosa que no está verde significa que no hay nitrógeno y que trae complicaciones a todo lo que es la calidad, en este caso de la soja, la calidad proteica o la duración del llenado también, ¿no? Y si miramos un poquitito más y vemos temperatura de canopeo, lo que les quiero contar con esta foto, que es una foto termográfica, es que el aire puede tener una temperatura de 32 grados, pero la soja, en su soja está con una fiebre tremenda porque no puede evapotranspirar y esa temperatura puede ser de 44 grados. Y si encima perdí hojas o me quedé corto con el área foliar y tengo mucho suelo, ese suelo puede ser un punto de hasta 70 grados. Entonces, esa soja se está fritando literalmente, ¿no? Digamos cuando falta agua. Los procesos son múltiples, acá hay algunas publicaciones que después ustedes pueden contabilizar, pero bueno, en este experimento 50% de rendimiento con esa estrategia de manejo para medir brechas. Bien, y esto es algo que yo presento permanentemente desde hace muchísimos años en mis clases y les digo a mis alumnos que adivinen qué es protocolo y todo, y todavía no está claro, ¿sí? Bueno, acá les cuento, son fotos del llamado tallo verde o retención foliar, que es algo que podría llegar a ocurrir en esta campaña si es que tenemos precipitaciones durante marzo y durante abril. Al haber sido una campaña tan complicada que provocó pérdidas de vainas, es probable que tengamos pocos destinos y si vienen las lluvias, algo de fuente y podemos estar en presencia de esto. Así que visiten los campos para mirar si están en presencia de este fenómeno. Acá simplemente mostrarles, lo voy a pasar rápido para no llevar tiempo, cómo podemos ver. En el caso de las hojas también lo podemos aplicar para maíz, pero cómo podemos ver las defoliaciones. En este caso es un experimento de defoliación para estimar daño por granizo, pero me sirve mucho para mostrarles a ustedes y responderle a muchas de las preguntas que hubieron sobre porcentajes de defoliación y rendimiento.
los modelos son estos. Y acá lo que claramente vemos es que cuando la defoliación es más intensa, las pérdidas de rendimiento van a ser importantes solamente cuando estén en fase reproductiva, R4 a R5,5. ¿Sí? Pero, como siempre digo, hay que medir el índice de área foliar, que eso es un dato que por ahí no lo manejamos muchos. El crítico en soja es 3 y a veces un buen canopeo de soja nos puede dar el doble, nos puede dar 6, nos puede dar 7. Entonces, tener defoliaciones importantes no necesariamente implican condicionamiento del índice de área foliar y por ende las reducciones incluso pueden ser menores, ¿no? Bueno, simplemente para mostrarle cómo podemos de nuevo ver estos modelos para aplicar los cálculos, hacer cálculos. Finalmente, 2 palabras sobre el maíz, estreses hídricos, estreses térmicos, afectan obviamente diversos procesos. De nuevo, importa momento, duración e intensidad. Y lo que yo quiero que se lleven con claridad es que lo que importa en el maíz es la espiga. E importa el estado de la espiga en la prefloración. Porque la prefloración es como un momento más crítico, no solo para la primera espiga, sino también para la espiga subapical. Prefloraciones buenas, con agua, con nitrógeno, pueden ser exitosas, digamos, en dar una segunda espiga, ¿no? La espiga, el crecimiento temprano del grano son los procesos que son afectados por estrés. Casi nunca hay problemas de polen. Diríamos más bien, yo me tiro más hacia el nunca hay problemas de polen. ¿Por qué? Porque una planta da millones de granos de polen durante 7 días y lo multiplico por 60.000 plantas por hectárea. Esa es la cantidad de polen que hay dando vuelta aún cuando hay estreses. Y cuando vemos este tipo de cosas, todos estos procesos son procesos de problemas en la espiga, problemas en el grano, problemas en la fuente, en lo que es el área foliar, en lo que es la provisión de asimilados. Bueno, finalmente ya casi terminando, llenado de granos en maíz tardío, los que lograron hacer buena fijación de granos, que veía a algún colaborador de datos que decía que estamos casi con el 85% de floración, no sé si es cierto, de periodo crítico en este momento y hemos recibido lluvias, lo cual significa que podríamos complementarlo con una buena fijación de granos. No se olviden que después hay que llenarlos, ¿no? Entonces, a estar atento, obviamente, a potenciales enfermedades que son poco probables, a estar atento, ya no para corregir, pero sí para comprender, digamos, el proceso de lo que es la removilización de carbono y de nitrógeno. Esto es muy importante, el rol del stock de nitrógeno y carbono almacenado al inicio del llenado de granos. Esto es manejo. Y es agua, es nitrógeno, ¿sí? Y esto es importante porque esto condiciona las reservas para el llenado de grano durante la posfloración. Y obviamente que si tenemos estreses durante la posfloración de cualquier tipo, lo que ocurre es que se nos lleva el área foliar verde y comienza el otro proceso de removilización de asimilados de los tallos, que es un proceso fisiológico que ayuda muchísimo al crecimiento de grano en maíz. Y ahí va la respuesta para quienes tuvieron heladas. Y ese proceso no es tan fuerte en soja. Para mostrarles acá, ya terminando, esto es cómo crece una curva, un granito, digamos, en lo que es peso de granos, cómo crece en una situación control, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos curva de llenado de granos. Acá les marco con este símbolo verde lo que es el llenado de granos efectivo. Y lo que les quiero mostrar es cómo impacta un estrés. Cuando hay un estrés, lo que ocurre es acortamiento del llenado efectivo. O sea, se adelanta la madurez fisiológica. Me quedé sin hojas, la planta, los granos removilizan desde los tallos. Se acabó el alimento de los tallos, se corta el llenado de granos, madurez anticipada, con probabilidad de quebrados de tallos. Esto para los casos en que hubo algo de fijación de granos, ¿no? Entonces, otro comentario ahí, vean cómo anduvo la fijación y cómo está funcionando la removilización en sus maíces. Bueno, como mensajes principales, simplemente decirle que nuestros ambientes son diversos y complejos, pero sí pueden caracterizarse a través de pronósticos, de datos, de modelos simples, de mediciones de agua útil, todo eso sirve.
Lamentablemente, en nuestra zona central de Córdoba, las primaveras cada vez van a ser más secas por un efecto de cambio climático. Vamos a tener, y ya estamos viviendo, el otro día veíamos en Villa María de Río Seco, ya están con, digamos, con primaveras más secas. Entonces acá va a ser estratégico todo lo que sea el diseño de manejos para atrapar cada gotita de agua, ¿no? Es realmente un must, y yo creo que ahí los cultivos de servicios tienen un impacto muy importante. En ambientes con alta vulnerabilidad climática, suelos pocos profundos, con probabilidades de estreses, lo mejor es la estrategia de adaptación por cambios en la duración del ciclo y por escape al déficit hídrico, eso es lo que puede dar estabilidad y asegurar ciertos pisos, y a la hora de diseñar, si el manejo debe ser conservador, de escape o manejo agresivo, siempre hay que hacer un manejo para preservar un cierto nivel hídrico para el momento de definición de granos, porque ahí está la clave justamente del rendimiento. Por último, les quiero contar que ha salido hace unos días el nuevo libro de Ecofisiología de cultivo de maíz, editado por Fernando Andrade y colaboradores. Es gratuito, así que lo pueden bajar de este sitio, en donde tenemos muchísimo más explayados todos estos conceptos que intentar transmitirle hoy. Muchas gracias.